¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos y sobre todo por participar. Hoy la pregunta sustantiva, la que da contenido a este programa es: ¿existe el Estado de Derecho? Debo decirle a usted que nunca antes el país había transitado por una incertidumbre tan grave en el equilibrio de poderes. Los ataques consistentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las disposiciones fuera de la ley, pues dejan en realidad enormes y peligrosos vacíos, y vale entonces preguntarnos si se ejerce el Estado de Derecho. Y este es un tema evidentemente para tratar a fondo. Y vamos a diseccionar, vamos a separar en 4 archivos este programa para poderle darle sustento al análisis. El primero de ellos es el rompimiento de la división de poderes. ¿A quién le interesa en este país que se rompa la estructura de la división de poderes? El segundo bloque es: no me salgan con que la ley es la ley. Esta es una aseveración expuesta por el propio presidente de la República. No me salgan con que la ley es la ley. Bueno, y el tercer bloque también tiene que ver con una aseveración presidencial que anotó sobre la ley: mi autoridad moral. Preguntamos cuál es su autoridad moral, ya lo iremos discutiendo, y por qué esa autoridad moral está sobre el ejercicio de los dictados de la Constitución. Y el cuarto, que no solamente fue una aseveración, sino prácticamente una invitación, una propuesta, un desafío muy temerario del presidente de la República, que dijo: no denuncien porque es perder el tiempo. Y esto lo hizo a razón de las pruebas que se le presentaron sobre los sobres con dinero en efectivo que recibía su hermano Pío López Obrador. Él, el presidente, ya había justificado, ya había evadido, y en alguna ocasión dijo: son aportaciones al movimiento. O sea, se acabó. No importa si se declararon frente al SAT, no importa si era dinero limpio o sucio, no importa si tenía algún seguimiento en el efectivo. No, era nada más aportaciones al movimiento, y por ahí andaba también Eva Cadena y el señor de los cielos y el señor de las ligas y el señor Imas, y bueno, todo un escándalo que en realidad no ha pasado nada por la impunidad. Y entonces volvemos a la pregunta: ¿existe el Estado de Derecho? Y mire usted, nada más a nuestros invitados del día de hoy, que no podrían ser mejor para tratar el tema. Son académicos, han sido funcionarios públicos, tienen una enorme experiencia en materia legal, de leyes, de constitución, y me da mucho gusto que esté con nosotros José Elías Romero Apis, Ignacio Morales Lechuga y Juan Velázquez, que solamente con su currículum y mencionarlos brillan en su biografía. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, y empezaría contigo, José Elías Romero Apis. ¿A quién le interesa que se rompa la división de poderes en este país? Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos, y por la oportunidad de estar contigo y con tan distinguidos abogados y queridísimos amigos como lo son Ignacio y Juan. La división de poderes es, desde luego, antes que todo, un sistema de equilibrio político, de equilibrio de fuerzas gubernamentales, para que en ese contrapeso que puedan aportar se rompan las tentaciones y las posibilidades de un absolutismo, es decir, de un poder absoluto concentrado en las manos de un solo hombre o de una sola mesa, de un politburó que domine toda la escena política y todos los poderes de la nación. ¿A quién le interesa más o menos ese equilibrio? Siempre le ha interesado que haya menos equilibrio al gobierno en turno. Eso no podemos negarlo históricamente. ¿A quién le ha interesado que se fortalezca el equilibrio de poderes? Básicamente a las oposiciones o, sin ser oposición, a nosotros, la ciudadanía, que somos de alguna manera los que hemos ido logrando que los gobiernos, muchas veces con sensibilidad, con buena voluntad, etcétera, nos escuchen, y hemos logrado una serie de figuras, buenas, regulares, malas, de contención y de equilibrio del poder absoluto, como el gobierno tripartito, como los órganos
autónomos, como la división de esferas federal, estatal, municipal y muchos otros mecanismos en los cuales se evita que el poder se concentre. A ver, Nacho Morales Lechuga, entiendo, y esta es una aportación personal, pero entiendo que en realidad en este país nunca ha habido contrapeso con el aparato legislativo. Pienso en los diputados y senadores en general, pero son los levantadedos, los del mayoriteo, son los de la falta de quórum, los que manejan el reloj parlamentario, hacen lo que su gana les da y a razón de lo que les dicte el hombre de poder en ese momento. Pero no ocurría así en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estaba intocada, que tenía un gran lustre, que tenía una gran presencia y un respaldo jurídico para la sociedad, pero pues apareció el señor Arturo Saldívar, apareció la señora Yasmín Esquivel y ahora Lenia Batres, y respetuosamente entran a platicar con el otro poder que es el Ejecutivo. ¿Qué piensas? Bueno, varias cosas. La primera, Carlos, que efectivamente el modelo político mexicano entroniza al presidente de la República y está dotado de muchísimas facultades, unas inclusive, Jorge Carpizo le llamaba metaconstitucionales. Y ese excesivo poder provocó que en el siglo pasado se viera una presidencia obesa y por lo mismo también con mucha ineficiencia. Inclusive la administración pública, de estar integrada en el siglo XIX por 9 o 10 ministros, acabó en 19 secretarías de Estado, más los organismos descentralizados, más los organismos constitucionales autónomos. Bueno, esto, ¿por qué razón hasta ahora estalla de alguna manera el concepto o el debate, la discusión sobre esta concentración de poder excesiva? Por una razón, los presidentes del pasado tenían una norma que los gringos llaman la autocontención, es decir, se contenían, sabían que algunas decisiones dividirían a la nación, otras provocarían fuertes reacciones, ya sea exteriores o interiores, en otra romperían los equilibrios políticos necesarios para que la nación siguiera avanzando, trabajando, desarrollándose, y esta contención la manejaron de manera sistemática. Sin ser un texto escrito, era un cuidadoso ejercicio del poder. Inclusive, en algunos momentos, diría yo, la opinión de un presidente, a pesar de pesar y de contar mucho, era más bien la de un árbitro en donde daba juego a las distintas fuerzas para llegar a tomar una decisión de manera cuidadosa. ¿Cuántas veces no se aplicó el tercero en discordia? Porque muchas veces se confrontaban dos grupos que estaban actuando polarizadamente en materia política y entonces se decidía por un tercero que era un poco más frágil, más débil, menos poderoso y de alguna manera él iba a manejar las cosas con más prudencia, con más cuidado. Si tú ves, inclusive hasta le llamamos históricamente a los productos de la Corte jurisprudencia, porque se espera que salga de juristas prudentes. Entonces, esta división de poderes que tuvo una fuerza de llevar hasta la separación de los poderes, operó en el siglo XIX y tiene una corriente, una raigambre francesa. Habría que leer a Teodosio Lares, tal vez uno de los primeros administrativistas de este país, y después a Castillo también, y ambos manejan mucho la división de poderes y la separación de poderes como un producto republicano característico del siglo XVIII, como un proceso de maduración, donde lo mismo en Estados Unidos que en Europa, que no estaban tan acostumbrados al tema de la democracia, lo estaban impulsando. Pero aquí, en México, si me preguntas así a bocajarro, te diría, es hora de limitar los poderes de la presidencia, con mucho cuidado. No se trata de hacer una institución ineficiente, pero sí ponerle candados en muchos puntos para evitar este desbordamiento
o autarquía o centralismo o presidencia exagerada o excesiva, como de alguna manera hace rato Pepe Elías lo estaba mencionando. Es decir, no habíamos visto desde hace mucho un presidente o una presidencia con tal poder que pudiera doblegar al legislativo y al judicial al mismo tiempo, Nacho. Mira, el legislativo estaba prácticamente más que doblegado, conformado mayoritariamente, cuando menos en el 2021, con una mayoría calificada de su propio partido, que él mismo impulsó. En el 2021, en el 2018, en el 2021 pierde terreno y afortunadamente pierde esa mayoría calificada, y esto impidió que siguiera con un avasallamiento sobre los otros poderes, sobre el Pacto Federal o sobre los organismos constitucionales autónomos. De manera particular, el INE y el INAI eran dos de sus objetivos, aparte de la Suprema Corte de Justicia. Así que el 2021 creo que fue un año en donde la ciudadanía puso un primer coto al poder del presidente. Si lo hubieran dejado como venía del 2018, hubiera sido, creo yo, excesivo la concentración de poder, la autarquía que se está conformando a través de las distintas reformas que él hizo. Juan Velázquez, sí. Juan Velázquez, las aseveraciones que nos acaba de regalar Nacho Morales Lechuga, ¿crees que pongan en riesgo no solamente el proceso electoral, sino se pueda dar un fenómeno de nulidad? A ver, Carlos, primero quiero agradecerte a ti, mi amigo de 30, 40 décadas, la invitación a este programa y para compartir con estos dos personajes, particularmente con mi también muy antiguo amigo, político, jurista de altos vuelos, que es Romero Apis. Y para que entonces opine respecto del tema de si existe o no el Estado de Derecho. Debiera existir el Estado de Derecho en tanto que somos una sociedad regida por leyes, pero que al final de cuentas y por las autoridades que ahora tenemos, esas leyes no se tengan por qué obedecer. Las leyes existen para una sociedad en tanto que preserven su convivencia, para que aquel que incumpla esas leyes merezca un castigo, haya de parte del Estado un ejercicio legítimo de la fuerza que se utilice en contra de aquellos que violentan las leyes y que ponen en peligro la convivencia social. Sin leyes, una sociedad no existe, se vuelve anárquica, se vuelve, al final de cuentas, la ley de la selva. ¿Qué es lo que ahora estamos viviendo? Lo que yo, en 54 años que ya cumplí de defensor, nunca había visto el que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, el que todo el mundo y particularmente las autoridades puedan violar las leyes y sin ninguna consecuencia. Yo viví instituciones absolutamente respetables de procuración y de administración de justicia que ahora cada vez más se han ido degradando. Pero, a ver, Juan, dices, todo mundo está autorizado a violar la ley, pero aquí el problema es que el presidente de la República, de su pasarela, la mañanera, invita a no corresponder a los códigos legales que nos rigen. Ese es el problema. El problema es que hay un presidente que dice que a él la ley no lo obliga. Y para que entonces, si a la mayor autoridad, la máxima autoridad de este país, que es el presidente de la República, la ley no lo obliga,
Pues ¿por qué nos va a obligar a todos los demás? Y para que todos los demás, como ya dije, podamos violentar las leyes sin consecuencia alguna, porque las autoridades confunden, como ya dije, el ejercicio legítimo de la fuerza, del monopolio de la fuerza que tiene el Estado precisamente para hacer cumplir la ley, con represión. Miren, aquí todos pueden reunirse, amotinarse, atacar las instituciones, quemar palacios municipales. Bueno, ya vimos ayer destruir parte del Palacio Nacional y en fin, ¿y por qué? Pues porque están simple y sencillamente ejercitando sus derechos y para que nosotros, la autoridad, no podamos de ninguna manera oponernos. ¿Por qué? Oponernos. ¿Por qué? Porque ese sería un acto de represión. Yo en mi vida, Carlos, repito, nunca había visto una degradación así como la actual, la que vivimos, de las instituciones de procuración y a veces de administración de la justicia, porque nunca había visto que a la administración de justicia, a la muy honorable y respetable Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le hubiese acosado como actualmente se le acosa. Obedecen a la mafia del poder, a la oligarquía, son corruptos, están podridos. Oye, cuando de los 11 ministros, cuando menos 7 u 8 son gente absolutamente respetable, son juristas honorables, con experiencia, con independencia, y a los que ahora hasta se les pretende desaparecer. Carlos, nunca había vivido algo así. Terrible, a mi juicio. A ver, licenciado Manuel Lechuga, entonces, ¿qué valor jurídico, ya no voy a decir moral, al rato entramos a la ética y la moral, qué valor jurídico tiene que un individuo proteste hacer cumplir la ley y la Constitución y las leyes que de ella emanan, o al final decir, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande? ¿Qué valor jurídico tiene esto? Mira, en estos momentos, mientras estamos los cuatro platicando, están llegando miles de mujeres al Zócalo de la Ciudad de México, no para enaltecer la labor propia de las damas en el mundo, sino para exigir alto a la impunidad, a los feminicidios, al abuso, al acoso, a la intimidación. Es lo que están reclamando las mujeres mexicanas por lo pronto en este momento. Pero sale el presidente con que, no me salgan con que la ley es la ley. Entonces, ¿en dónde nos encontramos, Nacho? Carlos, mira, yo creo que la pregunta de ¿existe el Estado de Derecho? Debería ser más bien, ¿es eficaz el Estado de Derecho? Porque el Estado de Derecho existe, las legislaciones que han cumplido con toda la normatividad, con su proceso creativo, ahí están. El problema es la aplicación de las leyes. Sí. Y hay autoaplicación, heteroaplicación o la mezcla de ambos. Y el gobierno, así el Ejecutivo, es uno de los principales transgresores de la ley, empezando por sus mañaneras, porque a través de las mañaneras no es que esté ejerciendo la libertad de expresión, tampoco la información que los ciudadanos debiéramos tener como derecho humano y como obligación del Estado de informarnos, de transparentar, de permitirnos el acceso a la información o de rendición de cuentas. Es más bien un ejercicio publicitario en donde el presidente hace a un lado la administración pública, administración que tiene existencia constitucional, y que el presidente usurpa las funciones de la administración pública, no toma en cuenta a los secretarios de Estado en el ejercicio de una función que tampoco está autorizada por las leyes o por la Constitución, para desde un podio mañanero empezar a dictar órdenes, disposiciones o actos administrativos. Está claro también que transgrede la autonomía o independencia de los otros poderes.
está claro que transgrede la autonomía de los organismos constitucionales autónomos. Es decir, es un presidente violador de la Constitución contumaz, que además se ufana de hacerlo y que se coloca con esa supuesta autoridad moral que nadie le concedió. Yo creo que tenemos un presidente que está fuera de la Constitución y fuera de las leyes. Da pena decir esto, porque yo creo que todos los que estamos aquí en esta plática fuimos de alguna manera creados jurídica y políticamente con un profundo respeto al Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República en depositario del Poder Ejecutivo, para su ejercicio, dice la Constitución, debe contar con la administración pública. Y hoy por hoy, en México, no solamente la ha hecho a un lado, sino ha hecho nugatoria a la administración pública. Yo te voy a decir, o les pondría una prueba, denme la mitad de los secretarios de Estado que actualmente desempeñan una función en México. Y estoy seguro, incluyéndome a mí, que reprobaría desde ahorita la pregunta. Eso te da la talla de lo que está ocurriendo, Carlos. Y que de alguna manera es complementario de lo que Pepe apuntó hace rato, la concentración excesiva de poder, y de lo que Juan también estaba mencionando como un caso atípico, histórico, que por primera vez lo observa en el país en la materia de procuración e impartición de justicia. Y eso bueno, es lo que te podría decir. La gran interrogante entonces, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue en este rompimiento de las estructuras jurídicas del país? Vamos a una pausa, regresamos a fondo para preguntarle al licenciado Juan Velázquez por qué el presidente de la República se autocalifica o se autocomporta como Ministerio Público, y doy dos ejemplos. La liberación de Ovidio Guzmán, que primero dijo el señor Durazo había sido un acuerdo colegiado, y después salió el presidente y dijo, no, el responsable fui yo decidí liberarlo. Y el otro ejemplo, pues fue lo que mencionaban hace unos minutos, hace unas horas apenas, Palacio Nacional fue atacado, no solamente contra el patrimonio, sino contra la seguridad de la familia presidencial. Y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador simplemente dijo, no denuncio, son priistas conservadores. Esto es A Fondo, volvemos.
Bueno, regresamos a esta mesa de análisis, no es de debate, es de análisis sobre la importancia del Estado de Derecho en nuestro país. A ver, voy a corresponder a la inquietud del licenciado Morales Lechuga, porque él es un extraordinario hombre de leyes, catedrático, ojo, subrayo, catedrático, diplomático, funcionario público, notario. Y le hago esta pregunta al licenciado Morales Lechuga, porque dice el presidente de la República que sobre la ley mi autoridad moral. Yo preguntaría, Nacho, ¿cuál autoridad moral la que le permite estrechar la mano de la madre del sicario más buscado y más peligroso en ese entonces como el Chapo Guzmán? ¿O cuál es la moral del presidente? No escucho, Carlos. Sí, dime. Nacho, ¿me escuchas? Carlos, Sí. ya, ahora sí, Carlos, me preguntabas sobre cuál es la moral presidencial como para decir que esta está sobre la ley, y cuestionaba si la moral del presidente es la que le permite estrechar la relación con la madre de uno de los sicarios y asesinos más buscados del mundo. Salir a otro canal porque no escucho lo que está hablando Carlos. A ver, tenemos algunos problemas técnicos en este momento. Vamos a recuperar la señal con nuestros invitados, porque efectivamente el presidente de la República ha manifestado en varias ocasiones que la ley prácticamente se acomoda a su consideración, a su discreción. Sobre la ley mi autoridad moral, la que utilizó el gobierno mexicano para atender, por ejemplo, el grave problema de la pandemia, esa moral que le permite al presidente de la República decirle a la gente: no se ponga cubrebocas, fronteras abiertas, estoy protegido por estampitas milagrosas. Esa es la moral presidencial que coloca por arriba de la estructura jurídica y legal de nuestro país. Y más adelante pues hablaremos también con que el presidente de la República dice que no vale la pena denunciar, que eso es perder el tiempo. Y fíjese, no había pasado pues varias horas de haber esta aseveración, no había pasado mucho tiempo cuando dijo no denuncien porque se pierde el tiempo, cuando lanza unas durísimas críticas Ricardo Salinas Pliego, a la que el presidente dijo: pues, preséntenme pruebas y yo mismo denuncio. Entonces, ¿denuncia o no denuncia? ¿O cuándo sí denuncia o no denuncia? Nacho, te preguntaba sobre la autoridad moral del presidente de la República, pero déjame antes escuchar a Juan Velázquez, porque la pregunta inicial era para él, para Juan Velázquez, en la consideración de que el presidente de la República se autonombra, se autocalifica, actúa como Ministerio Público. La Constitución, en un artículo 21, expresamente señala que es al Ministerio Público, fiscales, a quienes les toca la investigación y la persecución de los delitos. Sí, efectivamente, un Ministerio Público que antes dependía del Poder Ejecutivo, de los gobernadores, del presidente, en los ámbitos estatales o en el federal, pero que luego y de pronto, también por disposiciones legales, se volvió autónomo. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República, según él, investigando los delitos? Nada, absolutamente nada. Pero ese es el tema, Carlos. El tema es el de un presidente de México que, según él, igual investiga delitos, que no respeta la ley porque él está más arriba de la ley, cuando al final de cuentas la ley está para todos, obliga a todos. Nadie, absolutamente nadie, está por arriba de la ley. Y tan así que cuando hasta un presidente de la República violenta la ley, se hace sujeto de una acción legal. El tema es que aquí tenemos ahora a un presidente, a un poder un poder ejecutivo omnímodo, que hace lo que quiera y está por arriba de todos y de todo. No tiene el límite, el contrapeso de otros poderes, porque si hay otro poder como el Poder Judicial que lo limita,
es un poder judicial corrupto, podrido, que hay que desaparecer. Yo soy aquí el que hace, deshace, decide y se acabó. Qué grave problema por el que nuestro país está pasando. Pero no solamente es eso, Nacho Morales Lechuga, y ahora sí entramos a la autoridad moral, sino que hemos visto a un presidente de la República que, usando el poder mediático, ha atacado verbalmente a la ministra Piña, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien ha entregado datos confidenciales a la Nación, poniendo en grave riesgo a los periodistas. ¿Cuál es la autoridad moral que presume el presidente de la República, Nacho? Pues yo no le concedo ninguna, Carlos, yo en lo personal. No sé el resto de la población, pero una persona que hace o pretende hacer lo que quiera con la Constitución y que a partir del año 2019 lanza un memorándum a todos los secretarios de Estado y en especial al secretario de Educación para que no aplique la Constitución aprobada unos años antes y en su lugar se aplique su memorándum, a partir de ahí yo le he perdido respeto moral. Y en consecuencia tampoco le concedo autoridad moral, Carlos. El presidente de la República en México, yo pienso que tenemos un sistema jurídico adolescente y carece de sanciones para el ejercicio indebido de un presidente de la República, porque su enjuiciamiento en funciones depende de las cámaras y tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues simplemente es intocable. Y por otra parte, cuando termine su gestión, si no hay unos delitos graves lo enjuiciaría el país. Yo no he visto que a ningún presidente de la República sea objeto de un enjuiciamiento en el siglo XX. Bueno, él lo y intentó, en el siglo ¿no? XXI, pues menos. Él Sí, lo intentó, pero digo, no. buscando a los expresidentes. Él no lo intentó, él hizo una comedia haciendo una supuesta consulta popular sin ninguna base constitucional ni legal, en donde solamente votó el 8% de los electores, y eso con todo el relleno de urnas que hicieron sus encargados, no llegó ni al 8%, y eso fue su famosa consulta nacional. Yo creo que eso fue un remedo de consulta nacional, un remedo de lo que se podría llamar el ejercicio democrático del poder ejecutivo. Así que yo no le concedo ninguna autoridad moral. Pero a ver, Pepe Elías, sí, Nacho, dime. Perdón. No, yo lo que te iba a decir es que uno de los primeros ejemplos que nos dio, tú lo estabas citando hace un momento, es que en el caso de la pandemia hay una autoridad que es el Consejo Nacional de Salubridad, que preside el propio presidente y que de alguna manera es el que debe tomar las decisiones. Ese Consejo Nacional de Salubridad tiene una base constitucional, Pepe, y esa base constitucional no se respetó, la ley tampoco. El canciller era el que andaba comprando vacunas o consiguiendo vacunas y el ejército custodiándolas, y hubo mucho desperdicio de vacunas por no atenderse a los criterios de refrigeración y de cuidado especial de las vacunas. Ese es un ejemplo clásico de una actitud ultra poderosa, aparentemente, yo diría ultra transgresora, de un titular del Ejecutivo. Eso nada más para ponerte el ejemplo en la época de la pandemia. El Consejo Nacional de Salubridad brilló por su ausencia. Ahora, el presidente puede nombrar a los secretarios de Estado, nadie discute esa facultad, pero tampoco puede hacerlos a un lado. Eso tampoco, porque el presidente está incurriendo en una invasión de funciones y competencias o en una usurpación de funciones. Lo que tú llamabas hace rato de poner en libertad, Juan lo dijo con mucha claridad, no tiene competencia el presidente. Lo que pasa es que la orden se la dio al ejército, y el ejército parte de la base de que el comandante supremo ha ordenado que se ponga en libertad y se cumple.
¿Por qué? Pues porque son un subcuerpo disciplinado en donde la primera educación que reciben es obedecer. Y entonces tenían que obedecer la orden del Ejecutivo. Y era una orden fuera del marco jurídico, que seguramente después alguien le explicó que como México había aceptado ejecutar un tratado de extradición con Ovidio Guzmán, el gobierno mexicano tenía una vinculación por virtud del tratado de extradición para ejecutar la orden de un juez americano, y que quien no la cumplía o quien la violaba, ordenando la libertad del detenido, del apresado, estaba violando una disposición de la Constitución de Estados Unidos y de las leyes americanas. Y seguramente alguien le dijo al presidente: tú has incurrido en este delito y en esta violación, y te pueden cobrar eso el día de mañana cuando dejes el cargo de presidente. Seguramente. A ver, maestro Romero Apis, ya había antecedentes, entiendo, pues, que ya había antecedentes de cómo interpretaba o aplicaba la ley Andrés Manuel López Obrador. Un ejemplo claro fue cuando jefe de gobierno decía: lo que diga mi dedito. Eso es lo que mandaba, eso es lo que marcaba la agenda nacional. Pero también, como jefe de gobierno, pues administraba a través de bandos. Ahora administra a través de memorándums. ¿Qué te indica Pepe Elías Romero Apis cuando dice: no denuncien, es perder el tiempo? Todo esto es muy desconcertante, Carlos, como lo han mencionado los compañeros de la mesa. Hemos escuchado el menosprecio a la ley e incluso el grito de no obedecer la ley de parte de a quien le conviene eso, que principalmente son los infractores de la ley, los delincuentes, todo tipo de infractores. Pero es un discurso insólito en materia de una autoridad, en la voz de una autoridad. La autoridad puede ser mentirosa, puede decir que no cumple puede no cumplir la ley, pero siempre dirá, porque es su arma, ese es su instrumento, ese es su instrumento hasta para hacer fechorías, es decir, el uso de la ley. Si se cae la ley, si se cae una constitución, el primero que se cae es el gobierno. No se caen las demás gentes, pero se cae el gobierno. El tortero sigue haciendo tortas, el lavador de coches sigue lavando coches, pero el funcionario de gobierno ya no tiene ni oficina, mucho menos autoridad, ya no puede dar órdenes. Un presidente, por ejemplo, sin constitución, ni los militares le abren la puerta ni se le cuadran. Los contribuyentes no le pagan. Los agentes de tránsito serían figura simbólica. Entonces no se trata, eso es lo que es insólito y desconcertante, que un gobierno diga que la ley no es el instrumento supremo de convivencia. El tema de la autoridad moral no depende de que tenga moralidad o no el gobernante. Podrá ser muy bueno, muy virtuoso, un santo, eso es secundario. Su santidad está por abajo de la ley. Su virtud está por abajo de la ley. No es un problema de virtudes, es un problema de estructuras y de conciencias legales y de jerarquía normativa, como lo han dicho muy atinadamente tanto Ignacio Morales como Juan Velázquez, y no podía ser para no denunciar. Bueno, pues es una confesión no pedida de que no va a pasar nada, como lo anticiparon también los compañeros. Juan Velázquez, parece que vamos contra reloj si ponemos en tiempo, en calendario, la fecha de junio 2 para la elección en nuestro país. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos, la comunidad en general, para defender al Instituto Nacional Electoral, para defender al INAI o, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A ver, no tenemos audio de Juan. Juan, ¿tienes apagado tu micro de la computadora? ¿Podrías accionarlo?
El presidente de la Cámara de Diputados de Morena, del partido Morena, Sí. denunció al presidente del INE y a los consejeros, y ellos me pidieron que los defendiera y muy honrosamente los defendí en una acusación en la Fiscalía General de la República absolutamente absurda e improcedente. ¿Por qué los defendí? Porque a nosotros los ciudadanos, me parece, que nos toca defender a las instituciones en contra de estos ataques perversos, malévolos, de los políticos atrabiliarios, ignorantes, que las quieren demoler. Esa Suprema Corte de Justicia que responde a la delincuencia, a la oligarquía. De los 11 ministros que integran la Corte, unos 7 o 8, 7, son amigos míos a los que conozco desde hace décadas. Ministros absolutamente honorables, independientes, competentes, que lo único que hacen es defender la ley, para que al final de cuentas ese imperio de la ley nos beneficie a todos. Si yo alguna vez hubiera tenido el poder de un presidente, habría tratado de que hubiera un poder judicial federal, así como digo, independiente, valiente, autónomo, competente, para que el día de mañana que yo dejara de ser y me persiguieran y me sometieran a una persecución legal, como siempre ha sucedido, tuviera yo la garantía de que en mi caso, como en el de todos nosotros, la ley se va a aplicar. A mí ya me ha tocado defender a tres presidentes de la República, que cuando han sido presidentes y han tenido el poder, bueno, ya sabemos lo que tienen. Pero para que un día a las 12 de la noche ya hayan dejado de tenerlo, se hayan convertido en cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros a los que entonces se les someta a un poder judicial. ¿A qué poder judicial? A ese que yo quise tener sometido, abyecto, y para que entonces, ay, no, que en mi caso eso no suceda. Carlos, lo único que a todos nosotros como ciudadanos de este país nos protege es precisamente tener un poder judicial, así como he dicho. El día que ese poder judicial ya no sea, vamos a vivir en una dictadura, en un autoritarismo. Vamos a vivir sometidos al capricho del poderoso. ¡Qué terrible! Nacho, tenemos que ir cerrando programa. ¿Nos regalas un minuto con tu conclusión? Con mucho gusto. Mira, lo que aquí se ha dicho, yo quiero interpretarlo, es que toda autoridad tiene como base o fundamento de su ejercicio la ley. Y al mismo tiempo es la ley su límite de poder conferido por la representación. Número 2, el origen de su autoridad moral es la ley y el destino es la ley. Quien quiera buscar, gobierno que quiera buscar la justicia, la moralidad, que quiera buscar el desarrollo, la eficacia, siempre tiene que partir de la ley. El gobierno no puede buscar la justicia fuera de la ley, ni tampoco puede buscar absolutamente nada fuera de la ley. Lo que decía hace rato José Elías, estoy totalmente de acuerdo, y lo que decía Juan también, y en la división de poderes es absolutamente indispensable. El presidente transgrede cada rato esa división de poderes y distorsiona la función de las Fuerzas Armadas y de las Secretarías de Estado. Así que la verdad es un gobierno no solamente atípico, es un gobierno transgresor y es un ejecutivo autoritario, unipersonal, que hace a un lado a la administración pública, y esa no es la tarea de un presidente. Así que yo con esto cerraría
mi intervención. Gracias, Carlos. Maestro Romero Apis, ¿me regalas una conclusión en un minuto, por favor? Pues estoy totalmente de acuerdo en que ha sufrido mucho el Estado de Derecho. No tenemos medidores para ver a qué grado está de enfermo, pero sí está malito. Espero que no sea un mal irremediable, irreversible y terminal. Juan Velázquez, Muchas un minuto, gracias. por favor, y cerramos programa contigo. Carlos, reiterándote mi agradecimiento por tu invitación, por tu amistad, por permitirme compartir el foro con estos dos personajes y para insistir en que la ley es la ley y para que el día que una sociedad no esté regida por la ley, esa sociedad entrará en la anarquía, en el caos, en la ingobernabilidad. Gracias, Carlos. Al contrario, y bueno, pues aquí está la magia de la tecnología, la magia de la televisión que nos permite tener a estas tres enormes celebridades hoy con nosotros, apostando su prestigio con declaraciones muy importantes que todos debemos de aprender y de todos debemos de analizar, porque a futuro, y no estoy hablando a un futuro lejano, sino inmediato, pues el Estado de Derecho está en grave riesgo en nuestro país y a veces, creo yo, no lo tenemos bien dimensionado. Maestro Juan Velázquez, mi gratitud como siempre. Carlos, gracias. Maestro Ignacio Morales Lechuga, mi cariño y gratitud de igual manera. Gracias, Carlos. Gracias a los compañeros de mesa. José Elías Romero Apis, mi reconocimiento de siempre, un gran hombre, los tres dan lustre a nuestro país. Gracias, José Elías Romero Apis. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias y muy buen fin de semana para todos. Y quédese con nosotros, gracias por acompañarnos aquí a fondo, quédese con nosotros, viene el material informativo más importante de la televisión en este espacio, nos darán cuenta de lo que está ocurriendo en estos momentos en el centro de la Ciudad de México y en varias ciudades de la República con respecto a las manifestaciones de nuestras damas en este Día de la Mujer. Muchas gracias y quedamos en el compromiso de encontrarnos en breve. Esto es A Fondo, hasta luego.